Cartas desde la frontera. Dicen que en los pueblos fronterizos las noticias viajan más rápido que el viento, pero los secretos, eso sí, solo se deslizan en las sombras y entre palabras escritas con tinta y esperanza. Esta es la historia de dos almas solitarias y de las cartas que cruzaron el desierto cuando el amor y el peligro acechaban en cada esquina. En el pueblo polvoriento de Red Creek, la maestra de la pequeña escuela, Clara Dawson, llevaba una vida tan recta como la regla que usaba para trazar letras en la pizarra. Sus días eran tranquilos, la campana, los niños, el olor a tiza, y las tardes solitarias en la casita de madera, leyendo a la luz de una lámpara de aceite. Clara había aprendido a no esperar demasiado del destino. Los hombres de la región buscaban fortuna, no compañía, y ella misma había enterrado ya sus sueños románticos entre las páginas de sus libros favoritos. Hasta que llegó la primera carta. Un sobre manchado de polvo y sellado con una hoja de arce, que apareció una mañana entre los cuadernos de caligrafía de sus alumnos. La letra era firme, masculina y ajena a todos los nombres que Clara conocía en el pueblo. «Señorita Dawson», comenzaba, «quizá me tome usted por un atrevimiento. Soy solo un forastero que pasa más tiempo en la silla de montar que en una silla de verdad. Pero anoche escuché su voz recitando poemas a los niños y me recordó lo que era tener un hogar, aunque fuera solo por un instante. ¿Me permitiría usted escribirle de vez en cuando?» No había nombre, solo la inicial J. Clara guardó la carta bajo la almohada. La releyó varias noches antes de decidir responder. En la soledad de su habitación sentía el corazón latirle más rápido mientras mojaba la pluma en tinta. «Señor J, agradezco sus palabras. Poco sucede en Red Creek que pueda interesar a un forastero, pero si mis historias pueden alegrarle el día, estaré encantada de compartirlas. Atentamente, C. Dawson». Así comenzó su secreto. Cada semana una nueva carta esperaba bajo la piedra del viejo pozo detrás de la iglesia. Clara contaba anécdotas de sus alumnos, describía el color del cielo al atardecer, los murmullos del río por la noche. J.T. respondía con relatos de su vida en la frontera, noches bajo las estrellas, carreras contra el viento, sueños de tierras fértiles donde construir algo duradero. Sin verse jamás, Clara y J. fueron tejiendo un lazo invisible, hecho de palabras y silencios compartidos. Pero los secretos no duran mucho en Red Creek. Una tarde, mientras Clara recogía leña, notó que dos hombres la observaban desde la cantina. Eran forasteros, con botas polvorientas y miradas afiladas. Al pasar junto a ella, uno susurró: «Mucho cuidado, señorita. Hay quienes no ven con buenos ojos a los que tienen amigos secretos». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, la carta de J no estaba en el pozo, ni la siguiente. Durante una semana, las noches de Clara volvieron a llenarse de silencio y duda. ¿Habría pasado algo? ¿La habrían descubierto? ¿Y si todo había sido solo un sueño, una ilusión nacida de la soledad? El octavo día encontró una carta bajo su ventana. «Clara, debo marcharme. Hay hombres tras de mí que no conocen la compasión. Si las cartas han traído peligro a su puerta, lo lamento desde el fondo de mi alma. Pero no podía irme sin despedirme. Usted me enseñó, sin siquiera conocerme, lo que es la ternura en este mundo de polvo y pólvora. Siempre suyo, J». Clara sintió que el mundo se le caía encima. Durante horas miró la ventana esperando ver una silueta entre los álamos, pero solo la luna la acompañó. Los días siguientes en Red Creek fueron tensos. El sheriff iba y venía, preguntando por extraños. Los forasteros del salón buscaban a un vaquero llamado James, acusado de robar caballos y algo peor, traicionar a un hombre peligroso, el mismo que controlaba el paso por la frontera. Clara se enteró por los murmullos que James el errante había sido visto por última vez cerca del rancho Johnson, a 2 días de camino. Decían que iba herido y que sus perseguidores no descansarían hasta hallarlo. Aquella noche, Clara tomó la decisión más audaz de su vida. Empacó unas pocas pertenencias, una pistola que nunca había usado y la última carta de J. Sabía que si no hacía nada, perdería para siempre la única felicidad que había conocido en años.
Cabalgó hasta el rancho Johnson, guiada solo por la esperanza y el miedo. Llegó al amanecer, agotada pero determinada. Al preguntar por James, la dueña del rancho, una mujer robusta y de voz áspera, la observó con desconfianza. ¿Y usted quién es para él, señorita? Solo una amiga. La mujer se apiadó de ella y la llevó hasta el granero. Él no quiere ver a nadie. Dice que se irá apenas recupere fuerzas. Clara apretó el sobre contra su pecho y susurró. Dígale que soy la de las cartas. Unos minutos después, la puerta del granero se abrió y James apareció. Su aspecto era distinto al que Clara había imaginado. Alto, con barba desordenada y la mirada cansada, pero sus ojos tenían la misma calidez que sentía en cada palabra escrita. «¿Clara?», dijo él, apenas creyendo lo que veía. «¿Por qué está aquí?». «Porque hay cosas que no se pueden decir en cartas», respondió ella, temblando pero decidida. «Y porque no voy a dejar que el miedo me arrebate otra vez lo que quiero». Por primera vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Había preguntas, muchas, y también heridas, pero las palabras salieron solas, como si toda la correspondencia hubiese preparado ese encuentro. James le contó toda la verdad. Había robado un caballo, sí, pero solo para salvar a un niño atrapado en un incendio provocado por unos forajidos. Ahora, esos hombres lo perseguían para evitar que hablara. Él había huido para proteger a Clara, para alejarla del peligro. Pero al verla allí, tan valiente, supo que ya no quería huir más. «No merezco su confianza, Clara. Usted me enseñó a tenerla», respondió ella. «Y aunque todo esto acabe mal, prefiero haberlo vivido que seguir viviendo entre fantasmas». Decidieron que era momento de enfrentar el peligro juntos. Volverían a Red Creek antes de que los hombres de la frontera llegaran primero. El regreso fue tenso. En el camino pasaron noches frías a la intemperie, compartiendo recuerdos, sueños y hasta risas. Por fin James le contó cómo había aprendido a leer solo para escribirle mejor, y Clara confesó que guardaba todas sus cartas como si fueran tesoros. Al llegar al pueblo, encontraron a los forajidos aguardando en la cantina. Clara fue a buscar al sheriff, mientras James, herido y cansado, se ocultó en el establo. Sabía que tarde o temprano tendría que dar la cara. Esa noche, el silencio del pueblo fue roto por gritos y disparos. Los forajidos descubrieron a James y lo acorralaron detrás del corral. Clara, al escuchar el alboroto, corrió sin pensar en su propia seguridad. «Basta», gritó enfrentando a los hombres armados. «Si quieren a James, tendrán que pasar por mí primero». El líder, un hombre cruel de cicatriz en la mejilla, se burló. «¿Y quién eres tú, maestrita?». «La que conoce la verdad. La que está dispuesta a decirle al pueblo lo que realmente pasó». La gente del pueblo, alertada por el alboroto, salió de sus casas. El sheriff llegó con su escopeta y tras escuchar a Clara, le pidió a James que contara su versión. James, ante todos, narró el incendio, el niño rescatado y el robo del caballo como única salida para salvar vidas. El pueblo, que al principio lo miraba con recelo, poco a poco fue cambiando de opinión. La maestra, siempre tan recta, no mentiría por un bandido. El sheriff, tras escuchar ambas versiones, decidió encerrar a los forajidos por incendio premeditado y conspiración, y dejar que James se quedara en Red Creek, al menos hasta que todo se aclarara con las autoridades del otro lado de la frontera. Con el peligro superado, Clara y James pudieron al fin caminar juntos por las calles del pueblo, sin esconderse, bajo la mirada curiosa, pero ya menos hostil de sus vecinos. Las cartas cesaron, pero en su lugar nació algo más fuerte. Ahora podían hablarse cara a cara, sin tinta de por medio. James encontró trabajo en la herrería y cada tarde, cuando la escuela terminaba, Clara se acercaba al taller para saludarlo. Pero aún guardaba la primera carta bajo la almohada, como recordatorio de que el amor, a veces, cruza desiertos y fronteras para encontrar su lugar. Y así, bajo el cielo inmenso del oeste, entre polvo y viento, la maestra y el vaquero supieron que las palabras pueden salvarnos, y que los secretos, si se comparten, pueden convertirse en el inicio de una nueva vida. Porque hay historias que no terminan en la última línea de una carta, sino que apenas comienzan cuando nos atrevemos a vivirlas.